Para oreja. 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 Bienvenidos y bienvenidas. Esto es IE Contigo, el programa de radio del Instituto Estatal Electoral para ti. Bienvenidos y bienvenidas. Para oreja. Muy buenos días a través de la red estatal de Hidalgo Radio en este jueves 4 de febrero. Yo soy Alejandra Gutiérrez Hernández y los saludo desde la cabina de 98.1 FM en Pachuca, iniciando esta transmisión de IE Contigo, el programa del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo para ustedes, con información de la materia político-electoral y los detalles de la organización del proceso electoral local en el que nos encontramos. Ya están abiertas las líneas de contacto, son los teléfonos 71 10848 y 71 11069. Esperamos con gusto sus preguntas y comentarios y también contamos con la alada sin costo 01800 552 3333 y en las redes sociales nos encuentran como IEEH Contigo. Hoy les presento a nuestro invitado. Él es el maestro en Derecho Augusto Hernández Abogado y es consejero presidente de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos y de la Comisión Temporal de Precampañas. Consejero, un gusto recibirlo aquí. Muchas gracias, muy buenos días, un placer saludarte y saludar a todo nuestro auditorio. Gracias, consejero. Pues arrancando nuestro programa, retomando esta dinámica que hemos tenido aquí de presentar a los consejeros que forman parte del renovado Consejo General del Instituto, ¿podría platicarnos acerca de su perfil y su trayectoria en esta materia electoral? Pues bien, de antemano, pues bueno, soy licenciado en Derecho, egresado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, también la maestría en Derecho la hice en esta misma casa de estudios y bueno, pues entre diferentes actividades me he desempeñado fundamentalmente en la iniciativa privada propia como despacho, como abogado particular, en asuntos de diferentes materias administrativa, electoral, durante diferentes etapas de mi vida y bueno, a partir de la integración del 2013 con un esquema anterior de la materia electoral, tuve también la oportunidad de ser designado por el Congreso del Estado de Hidalgo como consejero electoral y después con motivo de la reforma político-electoral del año 2014, a partir de un proceso de renovación y particularmente de un concurso de oposición ante el Instituto Nacional Electoral, que hoy día es el órgano rector de la materia electoral en todo el país, tuve la fortuna de haber sido también designado como consejero electoral para otro periodo. Gracias, consejero. Mencionábamos en nuestro programa de la semana pasada que cuando se habla de una elección de ayuntamientos, que es una de las 3 elecciones que vamos a tener el 5 de junio este año, normalmente siempre pensamos en la figura del presidente o presidenta municipal, pero en realidad la planilla de un ayuntamiento es una unidad que está integrada por los candidatos a presidente municipal, el síndico y la lista de regidores. En este sentido, usted planteó un proyecto de acuerdo que va a ser puesto a consideración del Consejo General en materia de la inclusión de los jóvenes en estas planillas de ayuntamientos. ¿Podría compartirnos en primera instancia qué establece el Código Electoral respecto a este tema y después cuál es su propuesta? Sí, claro, en efecto es de suma importancia identificar la relevancia que tiene para los ayuntamientos la integración de las planillas, porque los regidores y los síndicos juegan un papel fundamental en la toma de decisiones. El órgano máximo, la autoridad máxima en un ayuntamiento es precisamente la integración de todas estas diferentes figuras. Hay inclusive algunas entidades federativas donde la postulación al cargo, es decir, el arribo a ese cargo, también es por elección directa, de manera que los candidatos a regidores o incluso a síndicos también salen a hacer campaña propia por partidos propios, ahora con las figuras independientes, para ser integradas. En el caso del Estado de Hidalgo se integra por una planilla única que encabeza el presidente municipal, pero el papel de los síndicos y los regidores pues es contribuir a la toma de decisiones. De allí también la importancia de que dentro de las planillas se encuentre un esquema de representatividad de la población respecto de las propias autoridades que integran para gobernar a su propia municipalidad. Entonces, allí, a partir de la propuesta que ya se comentaba,
Efectivamente, después de la reforma político-electoral del año 2014, que es una reforma muy importante, es un nuevo esquema electoral, es reglas generales para todas las entidades del país, para todos los órganos electorales, con un órgano de rectoría nacional, con una autonomía más fortalecida y una coadyuvancia entre la federación y los propios estados. Entonces, en virtud de esta nueva reforma, pues también el legislador hidalguense presentó una innovación que vale la pena resaltarla, porque no se ofrece en todas las entidades federativas. En el caso de Hidalgo, con esta reforma del 2014 y la armonización legislativa, se promulga un nuevo código electoral a partir del año 2015, que entra en vigor en enero de 2015. Y ahí en su artículo 13 incorporan la obligatoriedad para que en las planillas de ayuntamientos se incorporen a jóvenes no mayores de 29 años de edad. Entonces, esto implica que, según datos del INEGI, a partir del último conteo intercensal, que si bien no es el censo completo, que ese se hace cada 10 años, por lo menos al intercensal 2015 se establece que la cuarta parte de la población en Hidalgo es menor de 29 años. Seguramente de allí que el legislador hidalguense, en aras de generar una mejor representatividad, ahora impone la obligación para que en la postulación de planillas se incorporen a jóvenes menores de 29 años. Particularmente se presenta un tema relativamente complejo, en función de que en el párrafo tercero del artículo 13 se establece que los partidos políticos, al integrar las planillas, deben registrar a por lo menos a un ciudadano que no sea mayor de 29 años como candidato a regidor propietario y su suplente, y que deberá ocupar uno de los primeros 4 lugares de la planilla respectiva. Pero después, en el párrafo cuarto, se establece que si ese ciudadano menor de 29 años resulta ser candidato a presidente o síndico, el partido político que estará exento de registrar a otro ciudadano menor a los 29 como candidato a regidor. Entonces, tenemos una regla y tenemos una excepción. La regla es la obligatoriedad de registrar entre los 4 primeros lugares de la planilla. Y la excepción es que si se postula como presidente o como síndico, ya no es la obligatoriedad de imponerlo dentro de esos 4 lugares, porque de alguna manera ya se estaría cumpliendo este requisito. Entonces, la necesidad de reconocer esta muy buena medida legislativa como un concepto relativamente nuevo que se ha venido a dar en el sistema mexicano, que se llaman acciones afirmativas, que no son otra cosa que medidas que el Estado mexicano implementa para compensar situaciones desfavorables hacia sectores específicos, como medidas temporales que impongan obligaciones específicas que permitan compensar precisamente esta falta de representatividad de los jóvenes, en este caso hacia el órgano de gobierno. Consejero, en este sentido, el instituto debe establecer un criterio para ver a partir de qué, digamos, posición o de dónde se empiezan a contar los 4 lugares. ¿Y en ese sentido es su propuesta? Sí, en efecto, como un servidor ya comentabas que presido la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Dentro de las funciones que quizás haya oportunidad de comentar en un momento, está el tema del registro de los candidatos. Entonces, como verificamos los registros de los candidatos y el cumplimiento de los requisitos previstos en la propia normativa electoral, se advirtió esta necesidad de definir el criterio, de que no haya confusión a partir de dónde se debe de contar estos 4 lugares. Si son los 4 lugares de regidores, como tradicionalmente se les ubica como primer regidor, segundo regidor y de allá hasta el cuarto, o contar desde el presidente síndico como 1, 2, el 3 sería el regidor 1 y 4 el regidor 2, para implementar esta obligatoriedad. Entonces, sí, en efecto, se advirtió la necesidad de establecer un criterio, de emitir nuestro criterio propio para dar por cumplido este requisito. Algunos de los puntos que usted destacaba, bueno, es la importancia de establecer esta medida afirmativa que favorezca la representación de los jóvenes en estos cargos de elección popular. ¿Se trata de un derecho humano de los jóvenes y por eso la importancia de definir este criterio? Sí, sin duda. En la medida en que podamos reconocer este derecho consignado en favor
favor de los jóvenes como un derecho humano, habremos de tener una interpretación progresiva, más favorable a atender esta necesidad social que identificó el legislador, y es importante destacarlo porque fue el legislador el que lo está reconociendo como un derecho humano. No es una pretensión del Instituto Estatal Electoral ahora imponer esta categoría del derecho humano, sino de que la propia legislatura es la que lo dispuso, y de ahí la necesidad. Pero sí, en suma, tendrá que ser el conteo a partir del primer síndico, así también lo he estimado el proyecto, que estará todavía a discusión, pero la Comisión de Equidad de Género y Participación Ciudadana es quien está haciendo la propuesta correspondiente. Gracias, consejero. Ha llegado el momento de hacer una breve pausa, pero los invitamos a seguir con nosotros. Vamos a regresar para platicar de las precampañas, que ya estamos en esta etapa del proceso electoral. En el caso de gobernador, iniciaron el 18 de enero y van a terminar el 27 de febrero. Para la elección de diputados y diputadas locales, iniciaron el 19 de enero y van a concluir el 27 de febrero. Y en el caso de ayuntamientos, empezarán el 20 de febrero para terminar el 16 de marzo. Quédese y volvemos a IE Contigo. Qué bueno que nos sigues escuchando en IE Contigo. Comunícate por teléfono al 7110848, 7111069 y al 01800 552 3333. En Facebook y Twitter somos IE Contigo. Síguenos. Ya estamos de regreso en IE Contigo y queremos aprovechar este espacio para enviar un saludo a Jessica Medina, que nos está sintonizando, y también a todos los internautas que nos siguen en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, donde estamos como IEEH Contigo, así como a toda la audiencia de la red estatal de Hidalgo Radio. Estamos estrenando cortinillas de entrada, de rompecorte, más adelante de salida, como parte de la nueva imagen de este programa. Y retomando el tema de hoy, nos encontramos platicando con el maestro en Derecho Augusto Hernández Abogado, presidente de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos y de la Comisión Temporal de Precampañas. Consejero, en este segundo bloque pues vamos a tocar este tema de las precampañas, que es muy interesante, que comentábamos antes de salir, ya empezaron las precampañas. En este sentido, ¿podría platicarnos cómo está integrada la Comisión de Precampañas y algunas de sus funciones? Sí, claro que sí. Pues la Comisión Temporal de Precampañas pues es en efecto primero una comisión que se integra de manera expresa para efectos del desarrollo del proceso electivo, de manera que se desintegra cuando termina el proceso electoral y solamente se mantienen aquellas que son permanentes, pero eso tiene ya que ver con la forma de organización del propio instituto. Pero bien, esta Comisión Temporal de Precampañas es integrada por 3 consejeros o consejeras electorales que tienen como función establecer la verificación sobre el cumplimiento y vigilancia de los lineamientos establecidos para las propias reglas de precampañas. Atendiendo que, bueno, pues las precampañas son precisamente una etapa anterior a la campaña, que es la búsqueda de la obtención del voto. Entonces, la precampaña no es propiamente el desarrollo de actividades proselitistas, sino una serie de actividades de los militantes partidistas en la búsqueda de la postulación de las propias candidaturas. Es decir, son procesos internos de selección de candidaturas las que se desarrollan, y se desarrolla por reglas distintas de las de la campaña. En este sentido, se trata entonces de un proceso interno de cada partido político para determinar quién obtiene la candidatura, que más adelante va a tener su campaña ahora sí dirigida a la ciudadanía. Sí, desde luego, y esto es muy importante porque si bien la actividad fundamental es al interior del partido, bueno, existen de acuerdo a la libertad estatutaria de cada partido político, identificar e instrumentar el mecanismo mediante el cual postularán a su candidato. Hay candidaturas de unidad, hay procesos internos inclusive de votación a la militancia, hay estatutos donde los partidos políticos inclusive permiten el voto de la ciudadanía abierta, no solo de la militancia. Entonces es toda esta etapa la que se da en esa búsqueda y va, sí reiterar, fundamentalmente hacia los partidos políticos al interior, pero esto no implica que no haya algún eco socialmente en términos de que se identifiquen mecanismos hacia el exterior, ¿no?
publicitarios, etcétera, y que deberán estar plenamente identificados. Uno, notificados al órgano electoral, a la autoridad administrativa, donde nos digan cuáles son sus procesos de selección. Es decir, esto no debe ser arbitrario de cada partido político, sino que cada partido político sí se autodetermina su mecanismo en base a los lineamientos, pero nos debe notificar, y la Comisión de Precampañas estará atenta, al cumplimiento de estos informes sobre cómo establecerán los mecanismos de postulación y sobre los propios cumplimientos que se den a estos procesos, de no llamar al voto, sino más bien de llamar a sus militantes al apoyo, al respaldo, para efecto de ser postulados. En este sentido, consejero abogado, además de los puntos que usted nos menciona de la obligación de los partidos de notificar al Instituto Estatal Electoral los nombres de los ciudadanos que participarán como precandidatos, algunas otras reglas básicas y digamos importantes en este periodo de precampañas para los partidos políticos? Sí, existen reglas que deben de estar orientadas a cuidar que no se rompa la equidad de la contienda. Es decir, debemos cuidar que en esos procesos internos no se esté haciendo un posicionamiento o una promoción indebida que pudiera estar vulnerando la equidad en la contienda, la equidad general en la contienda, que debe de darse al amparo ya de las campañas políticas propiamente. Entonces, bueno, una vez identificados, notificados quiénes son las personas que han sido autorizadas por los propios partidos políticos como precandidatos, se deberá informar, están siendo fiscalizados en el uso de recursos porque existen lineamientos sobre los topes de gastos de precampaña. No es un gasto que se deba hacer de manera exorbitante, sino están el tope es a la mitad de los gastos que se habían aprobado para el proceso electivo anterior de la candidatura que corresponde. Es decir, si es de ayuntamientos, el tope de gastos es a la mitad respecto del tope de gastos de ayuntamientos del proceso electivo de 2010. En el caso de diputados, el tope de gastos, la base del tope de gastos es elección 2013 al 50%. Eso está fiscalizado, todo el tema de fiscalización le compete al Instituto Nacional Electoral, pero el cumplimiento de las reglas de convocatoria, de que esta promoción no se torne indebida, de que no haya uso indebido de recursos públicos, que no haya aportaciones indebidas, ¿no?, por parte de entidades gubernamentales, incluso de entidades de derecho privado, también existen restricciones sobre el particular. Recientemente, en realidad fue el año pasado, en octubre, el instituto aprobó el tope de gastos de precampañas. Uh-huh. En el supuesto de que algún partido o precandidato rebasara el tope permitido, ¿cuál sería la sanción, consejero? La sanción establece el propio código y la vulneración de estos topes de gastos de campaña ya acreditados mediante un procedimiento tendrían por consecuencia la negativa del registro como candidato. Es decir, si un precandidato excede los topes de gastos de campaña o infringe las normas, la consecuencia es la no obtención del registro, o en caso de que ya por los plazos se haya otorgado, sería la revocación del registro como candidato. Pasando ahora al tema de las prerrogativas, que es también la comisión que usted encabeza, la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos. ¿Cómo está integrada este equipo de trabajo de la comisión? Pues bien, el trabajo que tiene que ver con las prerrogativas, pues es toda la serie de derechos que se le dan a los partidos políticos y ahora también a los candidatos independientes, pero solamente para el periodo de campaña, donde pues se debe garantizar el funcionamiento para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos. Los partidos políticos, como entidades de interés público, pues tienen como una necesidad básica no solo la búsqueda de la obtención del voto ciudadano, sino también la promoción y desarrollo de la cultura política y la participación política. De allí que tengan un financiamiento ya etiquetado para una serie de actividades diferenciadas. Vale decir que hay un nuevo esquema en Hidalgo a partir de la reforma político-electoral sobre el financiamiento público. El financiamiento público básicamente se da sobre actividades ordinarias que son permanentes y algunas otras específicas que están orientadas al empoderamiento femenino, a desarrollo de actividades de promoción de participación política, de actividades editoriales, incluso de investigación,
para que los partidos políticos destinen esos recursos, además de los recursos específicos para actividades de campaña. Entonces están estos recursos contenidos a partir de una nueva fórmula que da la Constitución Política en la reforma 2014 y que fue recogida por el propio Código Electoral para la distribución del financiamiento público. Tiene dos reglas básicas el financiamiento, una regla igualitaria y una regla proporcional. La regla igualitaria es igual, un porcentaje, el 30% de ese financiamiento es igual para todos los partidos políticos y el restante 70% es en función de su antecedente electoral, ¿no? Todo entre mayor nivel de reconocimiento social frente a un partido, es decir, entre más representativo sea un partido político, mayor financiamiento tiene. Pero lo innovador de esta construcción de la reforma electoral es este esquema igualitario que no se tenía en Hidalgo, que inclusive fue motivo de un tema que se llevó a la Suprema Corte y que fue derivado en que se armonizara todavía en el mes de junio del año anterior para establecer y garantizar en Hidalgo para todos los partidos políticos un esquema dual de financiamiento, uno igualitario y un proporcional. Consejero, nos menciona usted que los candidatos independientes que en su caso llegue a haber pueden tener derecho al financiamiento público solo en la etapa de campañas electorales. En este sentido, ¿cuál sería la diferencia entre candidatos independientes y de partido en cuestión de financiamiento, ya sea público o privado? Sí, aquí hay un tema muy interesante con las candidaturas independientes, porque toda la historia del sistema político mexicano se ha decantado hacia garantizar una maximización del financiamiento público hacia los partidos políticos para evitar la llegada de dinero poco identificable sobre su lugar de origen. Entonces, se ha estimado, o así lo ha estimado el constituyente permanente en México, que se dé a partir de un financiamiento público. Sin embargo, para el caso de los candidatos independientes, en función de que la construcción no se da de manera directa y no programada, se necesita establecer un mecanismo donde ahora sea invertido. Es decir, la regla de financiamiento para partidos políticos es de financiamiento público y la regla de financiamiento para candidatos independientes será el financiamiento privado, al mismo tope de gastos de campaña, pero con una aportación distinta. Esto no quiere decir que los candidatos independientes no tengan derecho a financiamiento. Sí tienen derecho a financiamiento dentro del espacio del 30% igualitario, también tendrán derecho al porcentaje de prorrateo sobre ese esquema y también hacia los esquemas de tiempos de radio y televisión, pero solo para tiempos de campaña porque es cuando salen a la búsqueda del voto, a diferencia de los partidos que tienen una presencia permanente y un financiamiento permanente. Consejero, a un minuto de tener que despedirnos, ¿cómo se va a llevar a cabo la fiscalización, que es muy importante? Pues la fiscalización es un tema muy, muy relevante, que de tal magnitud que ha sido uno de los temas que ha recogido la reforma electoral para el órgano nacional. Es el Instituto Nacional Electoral quien fiscaliza los recursos y somos nosotros como autoridad administrativa electoral local quienes verifican el cumplimiento y la vigilancia de las actividades. De tal manera que hoy día somos dos entidades públicas electorales las que verificamos, uno, el cumplimiento de las actividades y en cuanto al cumplimiento del ejercicio del gasto, la autoridad nacional. Entonces hoy día, desde la etapa de precampañas, desde que un partido político postula a un precandidato e incluso a los independientes en esta etapa de aspiración, son fiscalizados por el Instituto Nacional Electoral y también por el órgano estatal electoral. Gracias, consejero. Un gusto haber tenido la oportunidad de platicar con usted sobre estos puntos tan interesantes. Y bueno, para concluir, ¿algo que usted desea agregar? No, pues únicamente invitar a toda la población para que esté muy atenta de los procesos y más allá de la atención, de la mera atención, pues que se acerquen, que participen, que pregunten diferentes opciones políticas o inclusive de participación ciudadana. Existen mecanismos para estar muy atentos. Habrá llamados expresos para ser observadores electorales y verificar que lo que se hace de manera transparente, de manera abierta, atendiendo a los principios rectores de la función electoral. La participación es fundamental para el desarrollo democrático de nuestro Estado.
Muchas gracias. Con ustedes el consejero Augusto Hernández, abogado. Y hablando de esta participación ciudadana, los invito a consultar la página del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, www.ieehidalgo.org.mx, donde se encuentra la convocatoria dirigida a organizaciones ciudadanas interesadas en la promoción del voto o en realizar actividades conjuntas con el instituto. Y también los invito a escucharnos todos los jueves aquí en IE Contigo, con todos los detalles del avance de estos trabajos de la organización del proceso electoral. Yo soy Alejandra Gutiérrez Hernández y me despido con esta frase de Confucio: si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. Que tenga un excelente fin de semana y un espléndido viernes el día de mañana. Por hoy ha sido todo. Escuchaste IE Contigo por la Red Estatal de Hidalgo Radio. Recuerda que este es un programa hecho para ti. En el Instituto Estatal Electoral te deseamos un excelente fin de semana.